Yo sé que muchas personas han estado esperando esta ponencia, especialmente porque es un tema del momento. Es algo que actualmente se ve hasta en los periódicos, en las noticias, es tema de debate público en muchas esferas, y la iglesia tiene que saber de qué se trata, porque nos afecta directamente. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando acerca de la posmodernidad y sus peligros. Y en esta segunda ponencia invitamos al doctor Rolando Díaz de la Comunidad Bíblica de Allentown para que él nos presente el tema. Nuevamente le invito a que preste atención, haga anotaciones. Ahí están las notas del hermano Rolando en su material. Escriba preguntas, sobre todo para esta tarde, y permitamos que el Espíritu Santo nos hable profundamente acerca del tema en cuestión. La posmodernidad y sus peligros y, por supuesto, cómo responder. Doctor Rolando. Bueno, hermano, yo me siento raro, porque cuando él dice doctor Rolando, a mí no me llaman doctor, no me sigue, pero de todas maneras, como somos posmodernos, eso es. Bueno, yo voy a hablar, ¿cómo se? Así ya, okay. De la posmodernidad, sus peligros, su expansión y cómo responder. Pero yo quiero leer unos versos que el apóstol Juan nos habla. Yo quiero leerlo. Dice así el apóstol Juan. El micrófono. Cualquiera. Dice así os escribo, eso está en Primera de Juan, capítulo 2, verso 14 en adelante. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Vencer al maligno ahí no es que ya el diablo está vencido, en el sentido que no existe, ya está destruido, sino por las armas que el demonio, el diablo tenía contra los jóvenes, y es el mundo. Por eso es que Juan sigue diciendo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, observen, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y ese mundo pasa, y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y dice Juan: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Una pregunta retórica. Bueno, yo voy a hablar de la posmodernidad porque este mundo, los filósofos o algunos de ellos le ha llamado así a esta época contemporánea, le ha llamado posmoderno, posmodernidad. La posmodernidad es una palabra que es el prefijo, ¿verdad? ¿Estoy bien? Y entonces ese prefijo significa después, y entonces viene modernos, modernidad, y también está la cualidad, que es cuando termina edad. Entonces lo que sí significa es, después de lo moderno ha venido esta época, según estos filósofos, llamado posmodernidad o lo posmoderno. Es difícil de decir cuándo comienza la posmodernidad. Muchos libros comienzan a poner época, años, pero es difícil porque la posmodernidad no tiene una oficina, un grupo, una universidad, un grupo, un sitio donde se diga ahí está la posmodernidad, o ya comenzó allí. Entonces, lo que sí se sabe es que todo viene después de la caída de los muros de Berlín. Es decir, cuando caen los muros de Berlín, ahí se abre una serie
de discusiones políticas, filosóficas, y ahí aparecen una serie de escritores, ensayistas y filósofos que hablaban antes de la caída de los muros de Berlín, muchas cosas que comenzaron a suceder después de ahí, y ahí comienza el auge de lo que se le llama la posmodernidad. Es un movimiento que afectó lo artístico, también afecta lo filosófico, lo histórico, inclusive lo político, y está más enfocado en el individualismo, en contra siempre de la razón. Entonces, a esta época también no solamente se le llama la posmodernidad, hay un filósofo llamado polaco, Bauman, que le dice a esta época la modernidad líquida. Él utiliza esto para decir que este es un tiempo en que las cosas vienen y desaparecen. Es como el agua. Usted tira el agua y se va. Como que todo va demasiado rápido. Por eso le llama, es una época líquida. Que aparece una cosa hoy y después ya deja de ser. Y así son las noticias. Las noticias no duran ya más de 2 horas. Un boom. Trump hizo tal cosa, 2 horas. Aparece otra y tumba eso. Inclusive, Bauman también habla cómo esta época los que trabajan y los que manipulan las redes saben tumbar una noticia en minutos. Por eso entonces los políticos tienen un grupo no de asesores políticos y filosóficos, sino un grupo de influencia. Y uno dice, pero ¿cómo ese tigre anda con un tipo tan? Pero un influencer. En nuestro país hay un tipo que quería, un político, ser presidente del PLD, yo creo que era el PLD. No sé, yo no estaba allá, pero el que iba a ser presidente del PLD, ¿cómo se llama? Ahora, Gonzalo. Un día apareció con un tipo llamado Alofoque. Y digo yo, ¿pero qué es lo que este tipo anda con un tipo así atrás? Ah, no, pero ese era el hombre que le tumbaba la noticia negativa. Un influencer que manejaba las redes y sabía qué noticia colar. Y por eso que ustedes ven que el tipo hizo tantas cosas y todo lo que hacía Gonzalo se regaba por la República Dominicana. Eso es una modernidad líquida. Otros le llaman tardía. Le dicen a esta época tardía. Ahí hay 3 grandes pensadores que hablan de eso. El que habla de la líquida es Bauman y un polaco, Zygmunt Bauman, algo así. Y en los otros que dicen que es una modernidad tardía, ahí está un norteamericano, Scott, hay un inglés también y un alemán que son los exponentes de esto, que le llaman también a la tardía reflexiva. Entonces, ¿quién es el que comienza a poner en la palestra pública la palabra posmoderno o las teorías posmodernas? Es este que ustedes ven ahí en la pantalla, llamado Jean-François Lyotard. Ese es el mentor. Se aparece de todos los filósofos, uno que uno puede acusar como usted el culpable de todas las cosas, es a ese. Ese es el que comenzó a atacar al modernismo. Él atacó al modernismo por una serie de razones. Él dice que los fundamentos de la época moderna fue sustentado a través de una narrativa que él le llama relatos. Y le pone la palabra metarrelatos. Eso eran aspectos que fueron fundamentos de la modernidad, que acapararon
todo lo que le podemos llamar como modernismo. En los metarrelatos, él tiene el cristianismo como un metarrelato. También tiene el iluminismo y la ilustración como el segundo metarrelato. Y también tiene el capitalismo, el tercer metarrelato, y el comunismo. Ellos dicen que toda la época llamada moderna tiene como fundamento estos relatos. ¿Por qué le llama metarrelato? Más allá, porque todos estos presentaban sus verdades como verdades absolutas, eran universales. Cuando se decía cualquiera de ellos, cualquier cosa, acaparaba todo y lo situaba como algo así debe de ser y es así. Por ejemplo, él dice que el cristianismo tiene un libro donde los cristianos creen que es lo absoluto y lo que dice ahí no se puede discutir. Y que ese cristianismo presenta a un mundo mejor cuando ese Cristo vuelva por segunda vez. Y el mundo no será mejor sino hasta que Cristo venga y ponga su reino. Él dice que también los cristianos presentan un Salvador, un libertador. Es el único y no hay otro. Por eso le llama que es un metarrelato donde la gente creyó eso. Donde usted entraba al cristianismo y usted encontraba a un Cristo que lo liberaba, lo transformaba y estaba la felicidad. También el iluminismo, él decía que la ilustración, que se basaron en la razón, todo era por la razón. En cambio del cristianismo, el iluminismo, aunque era cosa absoluta que presentaba, es que tú razonando y por medio de racionalizar, tú podías decir, esta es la vida. Y a través de la razón la persona va a vivir mejor. Habrá un mejor mundo. Habrá libertad, derechos para todos. Por eso ustedes ven que después de la Segunda Guerra Mundial, la razón fue la que dio donde tenemos ahora instituciones como la ONU, como el Banco Mundial, el FMI, los tribunales internacionales. Todas esas cosas fue a través de la razón, que planteaba una serie de conceptos donde el hombre, a través de pensar, de razonar, iba a ser un mundo mejor, donde todos fuéramos felices, donde todos tuviéramos prosperidad. También el capitalismo. Lyotard dice que el capitalismo fue presentado en este mundo como aquello que le va a dar felicidad a todos, donde todos seremos ricos, donde el capitalismo iba a motivar a la gente a la avaricia, a la búsqueda del dinero, y ese empuje de querer tener más, íbamos a tener todos, y lo que no podían llegar, lo que teníamos se iba íbamos a tener tanto que se iba a desbordar, iba a caer sobre los demás. Quiere decir que el capitalismo presentaba también un absolutismo donde todos tuviéramos dinero y viviéramos felices. El gran ensayo del capitalismo es Estados Unidos. Un segundo ensayo en América es Chile. Y se ensayó en Europa, también ensayó con el capitalismo, donde el hombre iba a ser mejor a través del capital. El cuarto metarrelato es los que estaban allá arriba y sean quitados por el proletariado, entonces íbamos a ser mejores, iguales todos, donde iba a haber paz para todos, igualdad para todos, derecho para todos, todos íbamos a comer, todo en comunidad. Es decir, él dice que esos 4 relatos le ofrecieron a este mundo paz, seguridad, igualdad, justicia y prosperidad. Pero dice Lyotard, son unos mentirosos los 4.
Porque en la época moderna, donde esto fue planteado y presentado, hubieron 2 guerras mundiales donde el hombre se comieron uno con otro, se mataron uno con otro. El razonamiento no se encontró. Había una envidia, un rencor. Y las 2 guerras mundiales están en contra de esos 4 relatos. Y Lyotard también hace un juego ahí que a mí no me gusta leer, porque él acusa a los cristianos como gente que estaban apoyando a los nazis. ¿Qué dicen ustedes? Óigalo bien. Y comienza a sacarle a los 4 relatos culpabilidad de que toda la crisis y esta división que existe, injusticia en el mundo entero, ha sido culpable de esos 4 relatos: el cristianismo, la ilustración, el capitalismo y el comunismo. Por lo cual Lyotard propone desbaratar los 4 relatos, derrumbarlos. Y ahí viene la posmodernidad. Si estos 4 relatos y la modernidad se basaban en la razón, entonces Lyotard dice: no, ya no es la razón, es la emoción. El mundo tiene que dirigirse, no porque lo que razonaban, miren a lo que nos metieron: 2 guerras mundiales. Vino la de Vietnam y todas las que han venido. Quiere decir que por estar razonaron tanto que fue para mentirnos. Miren, el diablo es diablo, porque el que no tiene su fe fuerte y lee a Lyotard queda engañado. Es más, este tipo es tan fuerte que escribió un libro, Ovalle, que se llama La posmodernidad explicada a los niños. Y todo el mundo compró ese libro, hasta yo. Y caí en el gancho. Digo, yo sé qué hombre más mentiroso. Es un libro que tú lo lees y tú no entiendes nada. Yo tuve que agarrar el libro y decir: mira, vamos a botar ese asunto. Es que habla tanto disparate. Pero engañó al mundo. En ese libro de Explicada para Niños, él entonces propone a esta posmodernidad para enfrentar a los 4 relatos y a la modernidad. Ya no dejemos de razonar, vivamos cada uno según lo que usted siente. Entonces ya el hombre no razona, sino se emociona. Vive por la emoción, por los sentimientos, por el placer, la pasión. Y cuando esas cosas suceden, entonces el ser humano va a intercalar los valores de su vida, de su integridad, y ya no camina, no hace las cosas por la razón, sino por la emoción. Hermanos, Lyotard tiene algunas verdades. Este mundo es muy emocional, no razona las cosas. Por eso es que el mundo de ahora ha dejado todo concepto que te lleva a razonar, que tú tienes que pensar, investigar, cuestionar. Ya el hombre no cuestiona. Pocos jóvenes tienen un libro en sus manos, pero tienen una tableta. Y nos dicen a nosotros que nosotros somos modernos, nosotros somos posmodernos. Y tú ves que nuestros hijos, tú le preguntas: ¿y cuál es la capital de tal? Y te buscan en Google, capital de tal. Papi, es tal y tal. Pero porque la leyó en Google. Emocionales. Ellos no la han investigado. Se dejan llevar por algo que lo escribió otro en Google. Al ser tan emocional, este es un mundo cambiable. Al ser tan emocional, otros llamados influencers lo controlan a través de las redes
entonces la razón es suplantada por la emoción. Esa es la posmodernidad. Lo absoluto es cambiado por lo relativo. La modernidad, ya sea que no seamos comunistas o no capitalistas o ilustrados, somos cristianos, pero era lo absoluto. Todas las posiciones tenían conceptos absolutistas. Ya no estamos en el tiempo de lo absoluto, sino lo relativo. No hay absoluto, no hay verdades absolutas, no hay un Dios absoluto, hay dioses. Eso es peligroso. En la posmodernidad, lo permanente es cambiado por lo pasajero. Ya tú no quieres invertir en algo que te dure mucho, porque tú mismo piensas emocionalmente que si me compro ese me va a durar tanto y no lo voy a poder cambiar. Los seres humanos son microwave. Son, ¿cómo se llama? Sí, todo es, lo quieren rápido y lo quieren fácil y que se vaya rápido, porque me aburre verlo tanto. Entonces tú puedes ver a un muchacho con 20 pares de tenis, porque están hartos del primero. Y entonces lo tiran en un cordel de la calle, o lo botan, o lo tienen ahí nada más para verlo y darse pompa y su ego. Lo permanente ya no se quiere, sino lo pasajero. De allí que las grandes industrias y los que dominan el mundo saben eso, y lo que fabrican y lo que nos dan son cosas pasajeras, porque son las que más rápido se venden. También la verdad absoluta en la posmodernidad es cambiada por la verdad relativa. La verdad absoluta es una y no hay otra. La verdad relativa es la verdad de cada quien. Eso es peligroso, mis hermanos. ¿Y qué tiene que ver esos postulados de los metarrelatos, los peligros de las teorías de los metarrelatos, tumbar los metarrelatos? Que si la razón ya no está presente, sino la emoción, el peligro para la iglesia es que ya los creyentes no van a razonar esto que está aquí. Ya no razonan. No importa que el pastor Rolando se pare aquí y comience a hablar disparate y decir cosas que la Biblia no dice, y los hermanos allá tan emocionales que le dicen: usted puede agarrar las alas del Espíritu, montarse sobre él y volar, ir al cielo y allá hacerle así a los ángeles y saludarlo, y usted debe de bajar y decirle al Espíritu Santo: bájame ahora. Y los hermanos están: oye, no saben que está hablando disparate ese hombre ahí arriba y lo está engañando. Entonces tenemos una iglesia emocional que cualquiera le dice: vamos a recoger la ofrenda, cántame ahora algo pasito, al pasito, todo rendido, que no suene. Oye, Dios mío, lo engañan. Hermanos, la posmodernidad en la iglesia también. Yo cuando vine aquí, hermano Félix Dunker, encontré un hermano pentecostal a quien amo todavía, y siempre voy a predicar a su iglesia, y él profetizó y me dijo: Rolando, tengo una profecía para ti. Y a mí cuando los pentecostales me dicen así, yo tengo un miedo. Digo yo: varón, que sea buena, por favor. Y dice él, lamentablemente, porque prediqué en su iglesia y no sabía que le estaba mandando fuego a la iglesia, y yo no sé predicar de otra manera, y ese es el culpable que está ahí, que me enseñó a predicar así. Entonces me dice el hermano: tú no vas a tener jamás iglesia aquí en Estados Unidos predicando así.
Hermano, y a veces yo me lo creo. Y a veces se me han ido tanta gente de la iglesia que digo, ay Señor, es la profecía del hermano. Porque predicar la palabra tal como Dios la manda en el Espíritu Santo, ahora nadie lo quiere oír. Nadie lo quiere oír. Porque la iglesia no razona. Por eso hay tantos falsantes. Ya la iglesia no cree en absoluto. Cuando tú ves un hermano o una hermana diciéndote, eso es lo que tú crees, es así como tú lo interpretas. ¿Y qué es lo que tú estás hablando? ¿No te das cuenta que tú estás hablando una verdad relativa? La Biblia es la palabra de Dios. La única regla de fe y práctica y autoridad final. Ahí tú no le puedes añadir ni quitar. Es final. Y lo que dice ahí, léelo, que está dicho. Pero ya los hermanos no creen que esto es absoluto. Y eso es peligroso, mi hermano. Porque eso es lo que el posmodernismo quiere. Entonces, cuando tú ves pastores que a través de la Biblia te convencen de que el homosexualismo no es pecado, eso es una verdad relativa. Lo permanente y lo pasajero. Hermanos, ahora mismo las iglesias no son iglesias históricas. No son iglesias que cuando se fundan en un lugar, los cabarets se cierran, la maldad, los vicios comienzan a bajar. Son iglesias pasajeras. Hoy tú la ves y mañana están cerradas. Son hermanos que hoy están presentes y tú dura 2 años y vuelves a esa iglesia a predicar y no lo encuentras. No permanecen. No hay estabilidad. La verdad absoluta, la verdad relativa. Pues miren, vamos a darnos rápido. Ovalle, dame señas, por favor. Esta época posmoderna, Lyotard y todos los exponentes del posmodernismo adquirieron muchos conocimientos de otros ensayistas y filósofos anteriores a ellos. Y una de las cosas que los posmodernistas hablan es de este filósofo alemán, Friedrich Nietzsche. Es el pensador de quien los posmodernos toman muchos conceptos. Uno de los conceptos que el posmodernismo ha presentado al mundo es el nihilismo. ¿Qué son las teorías nihilistas? El nihilismo cambia todo lo trascendental de un Dios personal, que es el que creemos. Dios es un Dios personal. Ese Dios que trasciende personal, en esta época posmoderna ya no existe y ha sido cambiado por lo intrascendente de lo que es el nihilismo, el panteísmo, el ateísmo y el sincretismo. Cosas que nosotros leíamos de la gente antigua, que no tenía un conocimiento de un Dios personal. Estamos en una época posmoderna, moderna, de las luces, ilustrados, del conocimiento, de la razón. Y aún en esta época el panteísmo está vivo y activo. Gente que creen en la pirámide, en las cuevas, en esta época. Aquí hay un grupo de profesionales y ricos que cuando hay nieve, le llaman un club polar, una cosa así. Ellos van y se bañan en esos ríos llenos de escarcha, de nieve, para darse un baño, y ahí ellos inventan una serie de bendiciones y de asuntos. Panteísmo. El ateísmo, dicho sea de paso, este país, una de las cosas que está más creciendo en este país, Estados Unidos, no es el cristianismo evangélico, sino el ateísmo. El nihilismo crece mucho más rápido entre la juventud y lo que él quiere. Y su Dios es él mismo.
Por eso que ustedes ven que los muchachos, hijos de nosotros, tienen una serie de conceptos y de palabras que son nihilistas. Y te dicen, pero papá, ¿y por qué uno tiene que creer en Dios y no en Buda? ¿Por qué no en Mahoma? ¿Por qué en Jesús y no en Mahoma? Porque no es la fe. Si yo tengo fe y le digo al sol, tal cosa, el sol me lo puede dar porque es la fe. ¿Y sabe lo que él está hablando? Sincretismo. El sincretismo hace tiempo que está en la iglesia, desde el tiempo de Juan. Cuando ustedes oyen los anticristos, son sincretistas, haciendo una unión entre los gnósticos y el cristianismo. Y cuando tú ves un creyente hablando que la fe, está haciendo de la fe un Dios. De allí que los nihilistas dicen, lo que tú tienes que tener fe. Pero la fe no salva a nadie. Quien salva es Cristo. Es donde está puesta tu fe. Y ahí caemos todos. Es tu fe, mi hermano. Mi hermana, ten fe. Si tú tienes fe, no importa. Sí, importa. La fe, ¿dónde tú la tienes? Esto de nihilismo sale de Nietzsche. Él escribe en una de las obras, La Gaia Ciencia. Comenzó el nihilismo allí porque él tiene una metáfora, una parábola de un loco que sale buscando a Dios en una ciudad y no lo encuentra, y lo que ve es una serie de gente haciendo barbarie y gozando su vida mundana. Y entonces comenzó a preguntar de Dios y vio que ninguno se estaban, ni en Dios ni con en Dios. Y lo único que encontró es que Dios ha muerto. Él toma todo esto para hablar de que ya el ser humano se ha corrompido tanto, ha buscado su felicidad no en lo absoluto de un Dios, sino en sí mismo, en la pasión. Por lo cual nosotros, el mundo, ha matado a Dios, en el sentido que no cree en ese Dios trascendental. Cree en el Dios que lo puede hacer feliz, su pasión. Y ahí nace entonces el surgimiento del nihilismo. No creo nada y creo lo que yo quiera, lo que me guste. Si es ron, ron. Si es marihuana, marihuana. Si es sexo, sexo. Friedrich Nietzsche le ha hecho un mal a la humanidad. Un mal. Con esta palabrita, Dios ha muerto. Otro gran filósofo es Jacques Derrida. Jacques Derrida tiene muchas posiciones. Una de las más reconocidas es la deconstrucción, el deconstruccionismo. ¿Qué significa esto? Es un posmoderno también, Derrida. Y él enfoca en comprender la relación entre la teoría y el significado. Había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Está deconstruyendo el texto, porque Dios no dijo de todo árbol del huerto. Dios dijo de todo árbol del huerto debe de comer, solo de uno. Usted ve, si Eva no razona bien, va a caer en el gancho. Cayó en el gancho. ¿Por qué? Porque desconstruyó también ella. Mire cómo desconstruyó Eva. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer. Va bien ahí, ¿verdad? Va bien, va bien. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeré de él. Desconstruyó. ¿Por qué desconstruyó? Porque en medio del árbol del huerto habían dos árboles. Uno de la ciencia, del bien y del mal, y otro de la vida. Tú estás desconstruyendo, Eva. Tú estás hablando igual que la serpiente. La deconstrucción no es exacta. No lee el texto literal.
No lee el significado del que lo escribió, sino del que él quiere poner. Y eso fue lo que el diablo quería, inocular en Eva. No razone, solamente habla lo que yo te estoy diciendo. Y Eva fue una desconstructiva tan fuerte. Digo, perdone, no estoy hablando mal de la mujer, Estoy hablando porque eso es la cosa, ¿me entiende? Ok, por si acaso. Pero miren qué manera de construir el texto. Ni le tocaréis. Eso no lo dijo Dios. Ellos podían jugar loco, desnudo, arriba del árbol. Es no comer del fruto. Y ahí él está añadiendo a lo que Dios no dijo. Y claramente el diablo la agarró y le dice, no moriréis. ¿Sabe lo que le está diciendo el diablo? Eso es mentira del Dios. Tú no vas a morir. Entonces ahora, como la tiene agarrada, miren lo que el diablo dice. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, como que Dios le estaba jugando una jugareta. No te está diciendo toda la verdad. Dios es mentiroso. La verdad es que si tú comes, va a ser como él. Y él no quiere que tú seas un Dios como él. Ese es el nihilismo. Eso es de construir el texto. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros deconstruimos los textos? Yo creo que el posmodernismo está metido. Otro es este francés, Michel Foucault. Este es mucho más fuerte porque fue uno de los últimos en vida, como Derrida. Él dice que el poder impone la verdad. Fíjense que todos los posmodernos comienzan con verdades, pero cuidado, es una media verdad. Quien tiene el poder impone su verdad como única y absoluta. Cuando la sociedad obtiene el poder, entonces impone su verdad. ¿Tú ves dónde él quería llegar? El que tiene el poder impone la verdad. Y cuando tú ves la sociedad, esa es la sociedad. Hermanos, todos los que estamos aquí creemos que Ucrania está ganando la guerra. Que Ucrania es bueno, que esa gente son santos, no han hecho nada. Y esa Rusia, ese Putin, la guerra de Putin, ese Putin, el demonio. ¿Sabe por qué creemos así? Porque los que tienen poderes, CNN, Fox, New York Times, que están en el poder, eso es lo que nos imponen para que usted y yo lo creamos así. Porque usted no oye otra noticia de Rusia. Entonces eso es lo que está diciendo Foucault. El que tiene el poder es que impone su verdad y dice cómo hay que creerla y cómo hay que vivirla. ¿Dónde Foucault quiere ir? A Dios. Quiere decirnos Foucault a nosotros que como Dios es el poderoso, la verdad de su palabra nos la quiere imponer para que tú hagas lo que Él quiere, para que tú no seas tú. ¿Dónde quiere llegar Foucault? Que nosotros nos rebelemos. Vamos a hacer una rebelión, inclusive Foucault lo dice en su libro, que la sociedad se alce en contra de esos que tienen el poder. Y cuando la sociedad toma el poder en una revolución, entonces va a imponer su verdad. Y entonces Foucault termina diciendo, la verdad entonces no existe. La verdad está quien tiene el poder. Hermanos, si no razonamos, le podemos decir a eso de Foucault, ¿es verdad lo que Foucault dice? Pero cuidado, ¿a dónde nos quieren llevar? Con eso no quiero decir que nos dejemos pisotear por los grandes y hagamos lo que los grandes quieran. Pero lo que quiero decir es que Foucault lo que quiere es decirte que tú eres el que tiene el poder y que tú puedes ejercer tu poder donde tú estás. Y cuando tú ejerces tu poder, tú vas a imponer tu verdad. Si tú eres un joven en tu casa, el poder lo tienen los padres hasta que tú tengas 18 años. Después de ahí impone tu poder. Eso se enseña en la universidad.
Entonces yo quiero ya estar ahí. Y tuve que los muchachos, una ansiedad, 16, 17, 17, y cuando llegan ahí, me voy. Ahora tengo yo el poder. Y lo van enseñando en la escuela, desde niño. Inclusive no tienen que llegar a los 18 años. Niños que tienen en la cárcel a sus padres, a su padrastro, por hablar mentira, porque tú tienes el poder, te lo enseñan en la escuela. Eso es lo que Foucault quiere, que haya una crisis completa y de la crisis renazca este posmodernismo. También hay muchos creyentes que se creen que tienen más poder de Dios. Y yo soy poderoso. El Señor me ha dado poder. Todo lo puedo en Cristo. Señor, yo quiero esa laptop. Quítasela o vaya y dámela a mí, Señor. Y comienzan a demandar a Dios. Demando sanidad ahora. Ven aquí. Ya Dios eres tú que tienes el poder. Creen que con la oración pueden mover a Dios y manipularlo. Oye, pero Foucault está metido en las iglesias. Sigo, vaya, ya termino. Un minuto. También Nietzsche presenta al superhombre. Esto, si yo quisiera que ustedes vean. La sociedad, dice Nietzsche, es esclava de la moralidad hipócrita. ¿A quién le llama moralidad hipócrita? Al cristianismo. Dice que el cristianismo quiere imponernos su moralidad. Pero ellos son tan inmorales como aquellos que están acusando. Por lo cual el hombre vive maniatado bajo esa moralidad absoluta. Y el hombre nunca ha sido lo que debe de ser, no es libre. Para esto, Nietzsche presenta lo que se llama el superhombre. ¿Cómo llegar a ser tú lo que debes de ser? Él te lo presenta a través de una metamorfosis que la presenta como dibujándola a través de una imagen, de 3 imágenes. En primer lugar, el camello. Uno es un camello que carga, un camello que está nada más para que la gente se le sube encima. Ese es el hombre que está esclavo, manipulado. Después tú pasas al león. Es ya aquel que está un poco más creciendo, dejando de ser camello, se convierte en león, que brava, que come, que ataca, y eso porque quiere su libertad. Hasta que termina en el niño. El niño es el superhombre. El niño hace lo que quiere, pide lo que quiere, grita cuando quiere, se desnuda y no le importa que lo vean. El niño es la perfección, es el superhombre, tiene su propio poder. Es el grande, es el pensante, el realizado. Y él termina diciendo que el superhombre es un dionisiano que ha dejado atrás lo que es el prometeico. ¿Qué es lo que está hablando ese hombre? Hay 2 dioses, Prometeo, que es el dios de la moralidad, el dios decente, que no se emborracha, que no busca mujeres, que cree en los dioses más altos, que se porta bien, que lleva una buena conducta. Entonces los hombres son prometeicos, los que viven así, son camellos. Dionisio no. Dionisio era el dios del alcohol, el dios del cabaret, el dios que decía voy a bailar y esta noche amanecemos hasta que me estemos bailando. Es el dios que hace lo que quiera, es el dios, el tigre. Es el libre, el superhombre, que hace lo que quiere. Nietzsche está vivo en esta sociedad. Esta es una sociedad del superhombre. Aquel que hace lo que le dé la gana y no quiere que nadie le imponga nada. El posmodernismo también lo vemos en la ciencia, en el arte. Esto es algo fuerte. En el año 1952, Duncan sabe tocar piano. Hubo un concierto que se dio llamado 4 minutos 33 segundos. Ustedes lo han oído, ¿verdad? Ese gran concierto de John Cage. El pianista viene, se sienta, pone un reloj ahí, 3 minutos.
Dura 3 minutos. 4 minutos, 33 segundos. Se para, ve el reloj y hace así. Y todo el mundo se para. El gran concierto, postmoderno. ¿Usted cree que yo estoy hablando mentira? Búsquenlo. ¿Qué está diciendo ese concierto? Rompe con todo, rompe con la estructura, no tiene un formato, viola todas las leyes de la música y quiere en el silencio que todo el mundo se concentre. Y nada más oigo el tic-tac del reloj. Nada más oiga la gente en agonía, pero ¿va a tocar o no va a tocar? La respiración, todo eso es el concierto. 4 minutos, 33 segundos. 1,000 y pico de dólares para usted ver eso y lo perdió. No significa nada, pero para ellos es mucho. Eso es esta época. La narrativa postmoderna, ya el hombre no es hombre, sino un individuo. Hace énfasis en el individuo. Todo se aplicaba para la razón. Eso era el modernismo. En el modernismo la persona era un hombre. En el modernismo, en el posmodernismo la persona es un individuo. Hace énfasis en el individuo. Antes se aplicaba todo por la razón, ahora es la emoción. El futuro no indica nada, sino el presente. Ahora el presente. A mí no me importa lo que va a suceder mañana, dámelo hoy. Mira que pasado mañana te voy a dar 200 pesos porque aquí nada más tengo 100. No, dámelo 100 ahora. No quédate con lo otro, porque es hoy lo quiero hoy. Y por eso hay tanta ansiedad en los muchachos posmodernos. Quieren las cosas ahora. No saben esperar mañana. Doris se está metiendo un dineral en los bolsillos. ¿Cuántos jóvenes ansiosos y deprimidos hay en esta época? No viven pensando en el mañana, sino en el hoy. La verdad absoluta ya no existe, sino una posverdad. El Estado no es Estado, ahora es mercado. El ciudadano no es ciudadano, ahora es un consumidor, un cliente, un usuario. Las personas ahora son números y la meta realizadora ahora es un like. La época de ayer era tú razonar, investigar, ir a la universidad. Ahora no. Métete en un ordenador y que te den un like todos los disparates que tú pones. Por eso tú tienes que decir, me voy ahora a la escuela. Ya llegué ahora. Estoy echando gasolina. Denme like, quiero like. Y la gente con un like, tú lo ves. Eso es la realización del ser humano hoy. Hermanos, que Dios les bendiga. Cuidémonos del posmodernismo. Bueno, señores, esto está caliente. Señores, tenemos que decir algo a esto que ha dicho Rolando, porque Rolando encendió esto. Digo, Rolando Díaz, porque tenemos Rolando Díaz y Rolando González. Así que tengo que referirme a Rolando Díaz para que sepamos cuál Rolando es. Es así lo que nos ha dicho Rolando sobre el posmodernismo. Dunker. Sí, gracias Rolando por este repaso tan impresionante. Te felicito por toda esa información tan importante hoy. Solo quiero añadir 2 o 3 puntos. Hermano Rolando ha explicado muy bien la posmodernidad como algo que viene después de la modernidad. Pero un detalle que hay que definir es si ese nuevo paso es un avance o un retroceso. Dígalo otra vez, doctor. Sí, estoy diciendo, Rolando nos ha explicado muy bien que lo posmoderno viene después de lo moderno. Pero estoy diciendo que lo que tenemos que cuestionar es si ese paso es un avance o un retroceso. O sea, que volvimos para atrás. Yo estoy diciendo que es un retroceso y hay evidencias de eso. O sea, aunque Lyotard criticó
lo que ha pasado en Occidente. Realmente en Occidente, especialmente en Europa, se logró una verdadera sociedad de bienestar. Yo pienso que esos son hechos que están ahí claros. Y lo mismo Estados Unidos logró una sociedad con unas condiciones de bienestar increíbles. Pero después que han estado implantando la posmodernidad, todo se está viniendo abajo. Estados Unidos está en decadencia. En Europa comienzan a aparecer pandillas. La esperanza de vida está descendiendo en Estados Unidos. Es decir, yo estoy diciendo que esta posmodernidad es retroceso. Eso hay que decírselo a los jóvenes, que no significa una modernidad más avanzada, sino que es un retroceso. Añado otro punto. Nietzsche es muy importante para mí como psiquiatra, porque Nietzsche murió loco. ¿Cómo? Eso yo no lo sabía. Sí, él murió loco. Y hijo de un pastor, eso es muy importante, lo iba a decir. Y educado teológicamente. Sí, en la escuela dominical. O sea, Nietzsche habla de la escuela dominical, de todo eso. Pero él murió loco, e incluso hay la pregunta de si alguna cosa de la que él escribió, si estaba acuerdo o loco cuando lo hacía. Y sus escritos fueron rescatados por una hermana que cuando él terminó en el sanatorio donde él murió, recogió todos esos papeles y fue ella que le dio vigencia a todo ese pensamiento. Y él en su época fue un filósofo interesante, pero que no tenía seguidores, o sea, no, era la época realmente de marxista, cristiano y toda esa cosa que Lyotard critica. Ahora, después que se instala la posmodernidad, entonces encuentran ese profeta y reivindican a Nietzsche. Yo voy a dejar algunos comentarios. Gracias, Rolando, también por la iglesia posmoderna, porque miren, esa es la parte práctica de todo esto. La posmodernidad se ha metido en la iglesia evangélica. Y entonces, cuando usted dice, doctor Dunker, que o sea, denos algunos ejemplos, ilústrenos de su percepción en cuanto a eso. Yo escuché lo de Rolando, o sea, estamos viviendo en la iglesia en un tiempo donde lo que yo siento es más importante que lo que yo pienso y lo que yo razono. ¿Qué otros ejemplos de posmodernidad usted puede encontrar? Sí, no quiero darte el tema que viene a continuación. Está como sería un poquito aburrido repetirlo. Pero mira, eso Rolando lo explicaba muy bien. O sea, es que estamos en un momento cuando el culto es emoción. Miren lo que ha pasado con la alabanza, si quieren tener un ejemplo. A mí me gustan todos estos grupos que han aparecido nuevos, que tú llegas a la iglesia y tú te quedas ¡wow! Pero han convertido el culto en un espectáculo. Un espectáculo. O sea, tú llegas a la iglesia no a alabar la congregación como un coro. Mira, en San Pedro de Macorís yo siempre recuerdo la iglesia de San Pedro. Cuando la iglesia de San Pedro cantaba, eso era un coro, pero ahora tú vas a la iglesia y tú te sientas, tú eres un espectador, te han convertido en un espectador. Y las iglesias masivas, esos son unos cultos, ¿verdad? Con un predicador, ¿verdad? Un showman. Miren, hermano, una cosa importante que los predicadores tienen que saber es todo el teatro que implica la predicación.
Mire, esto que estamos haciendo aquí, yo le felicito por poner esta mesa, este conversatorio, porque nosotros pensamos que el culto tiene que ser tan solemne que no puede ser interrumpido por cosas como esta. Pero cuando a mí me invitan a una iglesia a predicar, y yo siempre le tiro una chinita, mira, podemos hacerlo en forma de una entrevista. Así es como yo quiero predicar hoy día, pero algunos pastores no, dame un sermón. Yo quiero un sermón. Un sermón significa, hermano, que yo tengo que vestirme bien, que yo tengo que pararme aquí, yo tengo que tener dotes histriónicas, tengo que ser un poco artista, yo tengo que figurear, yo tengo que lucir, tengo que hacer poses. Y si es un programa por televisión, peor todavía. Eso es, mire, eso es todo figureo, maquillaje. Yo no quiero decir que el no fue así Espíritu Santo no pueda usar todo eso, ustedes ven, pero hay una tentación del hombre caído a dejarse arrastrar y dejar el Espíritu Santo fuera. Wow. Estamos en el siglo de la posmodernidad. Y cuando Rolando decía que el mundo, que estamos haciendo eso es el mundo que se ha metido en la iglesia, porque la posmodernidad es el mundo de hoy. Ese es el mundo. Entonces, si eso se ha metido en la iglesia, entonces el mundo está metido en la iglesia de Dios. Pastor Félix. Se oye esto, se oye. Sí, Rolando me pinchó de muchos lados. Pero uno me hizo pensar, ¿hacia dónde vamos? No soy profeta ni hijo de profetas, pero la verdad es que la desconstrucción de la que nos hablaba nuestro hermano y la posmodernidad tan claramente expuesto como Rolando lo ha hecho, me hizo pensar, ¿a dónde vamos desde aquí? Yo le comentaba aquí a mi hermano Dunker, entre nosotros, ay de la generación que viene. Bueno, yo por lo que veo, nos dirigimos al igualitarismo, por lo que veo. Es decir, hombres y mujeres son iguales, al margen del abecedario que usamos con la analogía, ¿verdad? La ideología, el abecedario de WH, que plus, lo que tú quieras en tu sexualidad. Y pienso que no nos quedaremos en lo igualitarismo. Yo creo que vamos al, en verdad, unitarismo, la unidad del ser humano, donde todo comenzó por allá, por Génesis capítulo 10, y que exactamente dijo Jesús, es necesario que dure poco. Jesús se refirió a esa etapa en la que el ser humano va a conspirar unánime contra Dios, unánime, y Jesús dijo, es necesario que dure poco. Me suena a mí que nos toca a nosotros, que vivimos este tiempo tan especial, asirnos de la palabra de verdad. Cada día más asido a la palabra. El mundo seguirá su camino y usted y yo no podremos impedirlo, pero usted y yo podemos ser fieles, seguir predicando el mismísimo evangelio de siempre y corriendo el riesgo de que nuestras iglesias se queden vacías, Rolando. Gloria a Dios. Bueno, volver a la palabra. Volver a la palabra. Yo quiero destacar eso. No es inventarnos cosas nuevas, es revisar el texto bíblico y despojarnos de muchas tradiciones, muchos arreglos que nos han vendido, y entonces ver qué es lo que Dios nos dice en su palabra para aplicar eso hoy. Amén. Les recuerdo, sí, pueden aplaudir. Quisiera escuchar de ustedes a partir de este razonamiento. Uno de los exponentes en la música moderna más fuerte que hay ahora mismo en cuanto al postmodernismo es Bad Bunny. Todos escuchando de Bad Bunny, sabemos quién es Bad Bunny. Cuando uno escucha Bad Bunny, uno sabe que no se trata de una gente que ni siquiera sabe cantar, pero es un señor que tiene más seguidores que todos los artistas juntos, que suena en Spotify más que todo el que suena junto, 2 billones de vistas en algunos de sus videos de YouTube, etcétera, etcétera. Entonces usted ve a Bad Bunny, escucha las barrabasadas, las asquerosidades, las malas palabras, el insulto a las mujeres, el irrespeto,
Y tanta gente siguiendo a Bad Bunny que uno se pregunta, ¿y dónde está el razonamiento de esta gente? O sea, ¿qué es lo que comen en la mañana? ¿Qué es lo que procesan? Para usted sentarse, por ejemplo, usted como mujer, y escuchar, y perdónenme la palabra, a este tipo asqueroseándola y haciendo de todo con el ser mujer, pero hay millones de personas escuchando. Entonces, esta es la pregunta. ¿El posmodernismo es el resultado de la influencia de expositores o la exaltación de parte del mundo que encuentra que esos expositores los representan a ellos? Y estoy usando a Bad Bunny. ¿Bad Bunny es Bad Bunny porque él se hizo famoso o porque la gente dijo, ese tipo me representa, yo lo voy a seguir? Ayúdenme con eso, por favor. Rafael Jiménez. Yo quiero aprovechar para hacer dos acotaciones a partir de esa pregunta. Lo primero es que yo leo lo que dijo el pastor Rolando Díaz en toda su descripción sobre conceptos y formas de pensar. Un retrato de lo que es como piensa el mundo de hoy, ahí está bastante bien descrito. Es decir, ese nivel de pensamiento lleva a una forma de creencia que convierte eso en una forma de vida. Lo que está pasando con el posmodernismo es que nos están haciendo vivir de una forma. No es tanto pensar, no, es cuando ese pensamiento cala en la mente, pasa el corazón y lleva a la gente a vivir de una forma que yo puedo definir como de baja calidad. Cualquier concepto, pensamiento que sea contrario a Dios, lo que es bajar calidad de vida, porque el evangelio es calidad de vida. Yo quiero que veamos esto con el nivel de seriedad que tiene, porque puede sonar conceptual, pero el problema es cuando eso se torna vivencial, cuando en la casa estamos en la vida del ser humano haciendo de lo importante lo que no lo es y viceversa. El problema es que no estamos dándole el valor real a las cosas como Dios lo ve y como lo concibe. Esa es la grandeza del problema de la posmodernidad, la desvalorización de lo que es realmente valioso. Y eso se está perdiendo en la familia, en la iglesia, en la escuela y en todos los ambientes. Un evento como este, lo que quiere decir es, señores, despertemos, nos están cambiando la manera correcta de pensar, por lo tanto, la manera correcta de vivir. Y que aparezca un individuo como un Bad Bunny siendo una estrella a ese nivel, donde tanta gente buena ya no lo es, porque esto sí lo es bueno, wow, qué bajo hemos caído. Es por un sistema de pensamiento que está convirtiendo en una forma mala la vida que tenemos. Por ahí lo veo. Excelente. Gracias. ¿Quién era que te...? Sabe que fíjate como el posmodernismo dice, no razona, emocionate. Entonces es un mundo emocional. Si tú hubiese hecho esto y hubiese dicho, viene un hermano que va a hablar a favor de la marihuana y va a entregar chocolate marihuana, esto se llena, porque le está dando a la emoción. Todo lo que emocione. Entonces los muchachos de ahora, los universitarios, gente que tú dices, pero es un hombre pensante, es que es la emoción lo que quiere la gente. O sea, ¿tú estarías de acuerdo entonces en que la gente es que elige a gente como Bad Bunny? De luego, no me elige a mí ni a ti. A mí no me dan like. No me dan like. No me dan like. Pero estos tipos hablan unos disparates y tú ves, y la gente ahí, y comienza. Pero ve a ver quiénes son los que lo están siguiendo. Esto es algo planificado. Tú no puedes decir que aquí está ellos se juntaron, toda esta gente juntos y dijeron vamos a hacer esto con el mundo. No, es que hay alguien por encima de ellos. Ahí vamos. Que está manejando esos tentáculos. Sabemos y llevándonos a este final. Y sabemos quién. Y los únicos que pueden parar eso es la iglesia. Amén. No hay otra. Amén. Entonces tenemos que dejar el posmodernismo y agarrar el evangelio y vivir el evangelio, porque somos los únicos. Amén. No hay más nada. Félix Rodríguez y doctor Dunker. El tema es que aquí nos hemos metido en un asunto muy grande y muy importante. Nosotros estamos hablando de cosmovisión.
Y el cambio, lo que nos ha tocado vivir a nosotros, un cambio radical, sumamente radical, de cosmovisión, de entendimiento de la realidad, hasta como nosotros la conocíamos. La cultura occidental, que es lo donde nos hemos forjado, está en crisis, profunda crisis. Es decir, no es crisis como decimos, es crisis de valores. No, es crisis en todo el sentido. Para ilustrarlo, se acabó la ética, sustituida por la estética. A nadie le importa quién eres tú, si tú matas, si robas, si te hiciste rico. No. Lo importante es cómo tú te ves. Tú y tu tatuaje. El asunto es que nos ha tocado al mismo tiempo a nosotros encontrar en Dios y los recursos de Dios la gracia de pescar en medio de todo ese fango la manera como llegar, la manera como dar el mismo evangelio. Y eso requiere más que un evento como este, una disposición del corazón a ir a Dios con toda sinceridad, examinarnos a nosotros mismos y asegurarnos hasta qué punto nosotros estamos siendo voceros del Dios que nos ha transformado o voceros de los medios de comunicación y las cosas que se viven hoy. Nosotros, ¿cuál es nuestro papel? Ya Jesús se anticipó a la posmodernidad hace muchísimo y puso el ojo donde los posmodernos quieren ponerlo. Jesús puso el ojo en el significado de las cosas, no en lo que parecen, en lo que son. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. No, la modernidad en pos detrás de eso es que anda el hombre en su quiebra espiritual, como Ro acaba de decir. Anda buscándose a sí mismo y buscando significado donde no lo hay, porque no hay significado sino en el Dios que es eterno, en el Dios que es santo, en el Dios que es bueno, en el Dios que es, no en el Dios que se ve y que tiene una apariencia, no, que es por los siglos de los siglos, y ha hecho de nosotros sus hijos que necesitamos ser, necesitamos pararnos en lo que somos, no en lo que parecemos que somos, porque todo lo que parece que es falso. Quisiera seguir, pero lo voy a dejar ahí. Doctor Duncan. Mira, voy a decir esto. Se ha hecho un experimento en universidades aquí en Estados Unidos que muestran la fragilidad de la mente humana. El experimento consiste en buscar 6 sujetos para una investigación. Y en el laboratorio se les hace una pregunta sencilla: ¿cuál de estas 3 líneas es la más corta? Eso es visible, eso no hay ninguna, no hay que tener inteligencia, y se ve que la más corta es esta y que la más larga es esta. Pero la trampa consiste en que tú eres el 6º individuo a quien realmente quieren investigar, y antes de ti ponen a 5 que van a dar una misma respuesta falsa. Y cuando llega a ti y 5 han respondido en falso, ¿qué tú haces? Pues mire, el experimento se ha repetido una y otra vez y aparece 1/3 de la gente que se deja arrastrar de la respuesta falsa. O sea, hay 1/3 de las personas que no piensan, no razonan, sencillamente por dónde va el viento, por ahí yo me voy. ¿Dónde va Vicente? Por ahí va la gente. Es decir, no tienen capacidad de pensar. Y eso influye no solamente en la posmodernidad, eso influye en la iglesia. Entonces, por eso hay versículos como ese que dice: escudriñadlo todo, Retened lo bueno. ¿Sabemos hacer eso? Que Dios nos ayude a hacerlo en Amén. el día de hoy. Como usted no ha dicho nada, varón. Digo algo. Sí, le damos la oportunidad. Bueno, yo no sé hasta qué punto la iglesia, al principio, la iglesia tradicional, vamos a llamar ese nombre, es responsable de muchos de los movimientos y pensamientos que han venido a través históricamente. Digo esto porque el pensamiento fue secuestrado en la Edad Media. La iglesia era la que decidía, la iglesia era la que pensaba por el pueblo. Y de ahí vino entonces otros movimientos como el Renacimiento,
para volver a surgir de nuevo las ideas no del Imperio Romano, sino de la idea filosófica de los griegos. Entonces, después de ese renacimiento es que viene el modernismo, que dice, tiene que probarlo. Todo en contra de la fe. Todo en contra como algo bélico en contra de la iglesia de aquellos días. Entonces, después más adelante viene lo que es el postmodernismo, que tiene alrededor de unos 40 y algo de años que surgió. Pero yo quiero animar al doctor Duncan, que es científico, a que hay que escribir, porque ya estamos entrando en una era que viene de la era después del postmodernismo, que es la era que estoy mirando, que están reflexionando ustedes. De modo que yo observo que todo lo que se mueve socialmente, detrás están las tinieblas atacando la iglesia. Es lo que se dijo: pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Esa lucha histórica desde el Génesis todavía persiste, y la estamos viendo hoy a través de los movimientos humanos y cosas, pero todo en el fin es en contra de la iglesia de Jesucristo y de su nombre.